Vamos a llevar a cabo en el laboratorio el experimento de la curva de calentamiento. Una curva de calentamiento es una gráfica en la que a periodos regulares se va tomando la temperatura de una sustancia que calentamos desde estado sólido a estado gaseoso. En nuestro caso vamos a realizar una curva de calentamiento de agua. El material que necesitamos es un cronómetro, un soporte con dos nueces que van a sostener un aro y una pinza. El aro tiene encima una rejilla de amianto y la pinza sujeta a un termómetro que se introduce en un vaso lleno de hielo. En este caso nosotros hemos mezclado el hielo con un poquito de agua para facilitar la toma de temperatura. Lo que haremos será, cada minuto, nosotros hemos decidido cada minuto vamos a tomar nota de la temperatura del termómetro. Ahora mismo la temperatura del termómetro está 3 grados bajo cero. Encendemos el mechero. Encendemos el cronómetro y a ir tomando nota. Llevamos un minuto y la temperatura sigue siendo de 3 grados bajo cero, menos 3 grados centígrados. A los 2 minutos seguimos en 3 grados bajo cero. Poco a poco va aumentando la temperatura. Ahora, cuando llevamos 5 minutos, la temperatura del agua ya es de 4 grados centígrados. A los 7 minutos la temperatura ha dado un salto a 7 grados, pero si nos fijamos en la posición del termómetro, el termómetro ya ha abandonado el hielo, del que sigue todavía quedando arriba, y está midiendo en la parte líquida. Entonces es posible que en la parte líquida, además se puede observar cómo el fluido se mueve, está agitado, en la parte líquida está a una temperatura superior a la del hielo. La agitación no es uniforme y puede suceder que en una misma sustancia tengamos diferentes temperaturas. La velocidad de calentamiento parece haber disminuido un poco. Como podemos ver, en los minutos 10 y 11 la temperatura no se ha movido y para el 12 ha subido solo 6 grados. Posiblemente pueda ser debido a que el bloque de hielo superior ha empezado a deshacerse. Se ha mezclado con el de abajo y está enfriando el agua que está en la parte donde el termómetro mide. Ya estamos próximo a los 100 grados y el agua comienza a hervir. Continuaremos la curva de calentamiento a pesar de que esté hirviendo durante unos cuantos minutos. La curva de calentamiento acaba cuando las temperaturas se han estabilizado. En este caso, se han estabilizado en 102 grados. Hemos dejado hervir el agua durante unos minutos, hasta que la temperatura se ha estabilizado. Si te estás preguntando cómo es posible que la temperatura haya empezado en -3 y que haya acabado en 102, te voy a dar varios motivos. En primer lugar, es porque la temperatura de fusión y de ebullición del agua, que nosotros conocemos como 0 y 100, es variable. Depende de la presión atmosférica de ese momento. Segundo, lo que tenemos no es agua destilada, es agua del grifo. Las sales que lleva disuelta el agua modifican el punto de fusión y el punto de ebullición. Y tercero, un truquito que he utilizado para modificar esos puntos de fusión y ebullición, que es añadirle un poco más de sal. De esa manera he bajado el punto de fusión y he aumentado el punto de ebullición. Y en esto consiste una curva de calentamiento. Ahora, a realizar la gráfica. Ahora vamos a representar la curva de calentamiento utilizando una hoja de cálculo. Yo voy a utilizar Pages, pero se puede utilizar perfectamente Excel o documentos de Google o las hojas de cálculo de Google. La única diferencia es que aquí en Pages la tabla tiene que empezar en B2, si no la representación de un diagrama de dispersión no lo va a hacer correctamente.
Bueno, pues a partir de B2 escribo primero el título de las celdas. Aquí en B2 voy a poner tiempo en minutos y en C2 voy a poner temperatura en grados centígrados. Y a partir de aquí empezaremos a introducir todos los datos. 0, 1, puedo seleccionar las dos primeras celdas y en acciones de celda pedir autocompletar celdas. Tiro hacia abajo y automáticamente me va a rellenar. Yo voy a llegar hasta el minuto 34. Vuelvo arriba y estos datos sí que los tengo que introducir uno a uno. Una vez introducidos todos los datos, vamos a seleccionar toda la tabla. Para seleccionar pinchamos en una celda y tiramos del selector que está en la esquina inferior derecha, y ahora vamos a el símbolo de gráfico. Buscamos el gráfico de dispersión, que es el de abajo a la izquierda, este de aquí, y ahí tenemos la curva de calentamiento. Vamos a hacerle unas cuantas modificaciones. Por ejemplo, podemos cambiarle el tamaño y vamos a modificar unas cuantas cosas pulsando sobre el icono de la brocha. En gráfico le vamos a añadir un título. Vamos a la pestaña de estilo y dentro de estilo elegimos etiquetas y le vamos a poner nombre al eje X y nombre al eje Y. Y ahora modificaremos estos textos. Y en principio pues ya estaría hecho. Podemos modificar aquí en los datos, podemos modificar por ejemplo las escalas. La escala X va de 0 a 40 y de 0 a 40 hay 1, 2, 3, 4 pasos, 10, 20, 30 y 40. Vuelvo a la brocha, entonces podemos incrementar por ejemplo el número de pasos en el eje horizontal, y como vemos se modifican los valores de el eje X. Si tomamos por ejemplo 10 pasos, de 0 a 40 va de 4 en 4. Si por ejemplo elegimos 20 pasos, va de 2 en 2 y podemos ver un poquito mejor la escala de valores. Podemos modificar el título pulsando sobre él. Ahora, curva de calentamiento. Y de la misma manera podemos modificar los ejes para darles un valor. En el eje Y estamos representando la temperatura en grados centígrados y en el eje X el tiempo en minutos. Y ya tendríamos nuestra gráfica de calentamiento, nuestra curva de calentamiento. Finalmente vamos a analizar brevemente nuestra curva de calentamiento, que dicho sea, no ha salido excesivamente bien, aunque sí que se pueden apreciar tres zonas. Una primera zona aquí horizontal, ¿de acuerdo?, que se correspondería con estas primeras temperaturas. Una última zona aquí también horizontal, que se correspondería con estas temperaturas, y después lo difícil sería trazar aquí una recta. Y si te das cuenta, ahora nuestra gráfica sí que se parece un poquito más a lo que dicen los libros de texto, que es una recta horizontal, una recta ascendente, otra recta horizontal.
¿por qué no ha salido tan bien? Pues si te has dado cuenta, a medida que íbamos haciendo el vídeo, se podía ver como el termómetro a veces estaba en una zona con hielo y a veces estaba en una zona sin hielo. Hemos visto incluso como aquí ha habido una primera fase de calentamiento muy rápido y después una segunda fase de calentamiento más progresivo. Posiblemente más o menos en esta zona parte del hielo que había en la parte superior ha empezado a derretirse, ha empezado a mezclarse con el agua de abajo, enfriándola y haciendo que el calentamiento no fuese tan rápido. En realidad la curva debería de ceñirse a algo más como lo que están dibujando en las líneas rojas, más que lo que está dibujado con las líneas verdes. En cualquier caso, se aprecian tres zonas. La primera zona horizontal, es decir, esta de aquí, esta de aquí, que se correspondería con el cambio de estado, el paso de sólido a líquido. Aquí más o menos el termómetro ha dejado de estar en contacto con el hielo y por eso vemos esta segunda zona, que es la que se produce al ir calentándose el agua. A medida que pasa el tiempo, el agua se va calentando porque la energía se está invirtiendo en aumentar la temperatura, en hacer que las partículas del líquido se muevan cada vez más rápidas. Cuando después volvemos a tener una zona horizontal es porque se está volviendo a producir otro cambio de estado y la temperatura no aumenta porque la energía que se está transmitiendo por calor está siendo dedicada a realizar el cambio de estado, a vencer las uniones entre las partículas del agua líquida y a separarlas del estado líquido, ¿vale? Entonces, repetimos. Aquí tendríamos el agua en estado líquido, aquí tendríamos el cambio de estado de la ebullición y aquí tendríamos el cambio de estado de la fusión. Durante los cambios de estado la temperatura no aumenta porque la energía se está invirtiendo en realizar el cambio de estado y cuando tenemos la sustancia en uno de los tres estados, en estado líquido, en estado gaseoso o en estado sólido, a medida que pasa el tiempo aumenta la temperatura. La gráfica hubiese estado completa si aquí hubiésemos tenido una primera fase en la que un sólido se hubiese ido calentando. Nosotros ya teníamos la mezcla sólido-líquido y esta primera fase no la hemos visto. Y aquí otra fase en la que el gas continuaría calentándose, que esto sí que es más difícil porque es bastante complicado conseguir tener un gas en un recipiente cerrado e ir midiendo la temperatura a medida que se va elevando su temperatura. Y bueno, esto es la curva de calentamiento. Una última cosa si acaso, que es detallar lo siguiente. La longitud de las zonas horizontales lo que vienen a determinar es más o menos la energía que hay que invertir en realizar un cambio de estado. Si yo comparase dos curvas de calentamiento en las que se ha utilizado la misma intensidad calorífica, la misma cantidad de fuego, y yo observase que una tiene las zonas horizontales más grandes que la otra, pues eso lo que me ayuda a determinar es que esa sustancia tiene un calor latente de cambio de estado más grande, es decir, las partículas están más cohesionadas y hay que aplicar más energía para poder realizar el cambio de estado. Y eso es todo, espero que os ayude.